Bueno, muchas gracias, Mercedes, por esa presentación. Antes de empezar, quisiera dar las gracias a todos vosotros de nuevo Acrópolis por habernos invitado. La verdad es que está siendo una experiencia súper grata para nosotros. Nos hemos sentido tan acogidos y estamos aprendiendo tanto. Y bueno, esperamos que con esta ponencia ayudemos a reflexionar y reflexionemos todos juntos acerca del fenómeno religioso, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Bueno, a mí me gustaría empezar por contando un poco acerca de este libro, que seguramente voy a pronunciar mal el nombre, pero es de Byung-Chul Han, ¿vale? Y se llama La agonía del Eros. Me gustaría empezar por este libro porque ha cambiado profundamente mi manera de pensar algunos temas, ¿no? Y seguramente ya conocéis a este filósofo porque es muy famoso, ¿no? Y es autor de obras tan famosas como La sociedad del cansancio, ¿vale? Bueno, Han en este libro describe al ser humano como un individuo que busca continuamente validación en el otro. Vamos a sonreír. Sí, nos vas a pillar con la boca abierta. Y bueno, como decía, Han describe al ser humano como un individuo que busca continuamente validación en el otro. Esta necesidad de validación se ha visto potenciada por procesos sociales como conocemos y conocéis bien, el liberalismo, la globalización, la digitalización, etcétera, ¿no? Y bueno, su análisis, el Eros, que está tradicionalmente asociado a la pasión, al deseo, a la alteridad, está perdiendo pues, su capacidad de trascender en nuestra sociedad. Hay una tendencia en declive de este Eros. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues bueno, Han argumenta que esta pérdida del Eros se debe en parte a que ya no reconocemos el término de la alteridad. Si alguien no sabe qué es la alteridad, que no tenemos por qué saberlo, significa lo otro, lo alterno a nosotros, ¿vale? El reconocimiento y respeto hacia la otredad. Pues bueno, en sociedades cada vez más individualistas y líquidas, como diría Zygmunt Bauman, si alguno le conoce, el yo, el individuo, se convierte en el epicentro de las relaciones sociales, lo que implica que se refuerza y satisface continuamente. Y que os preguntaréis, ¿qué he querido decir con todo esto? ¿No? Porque esto a lo mejor es un poco ambiguo. Pues lo que dice Byung-Chul Han, lo que dice este autor, es que en nuestras interacciones solemos buscar a personas que se parecen a nosotros y continuamente reforzamos nuestro yo. Hemos perdido esa capacidad de encontrarnos con lo otro. Entonces, esto elimina la posibilidad de experimentar la verdadera alteridad, ¿no? La posibilidad de ser confrontados, que es esencial para cualquier relación profunda y transformadora, ¿no? Necesarias para nuestra sociedad. Os voy a poner un ejemplo que es el que me pusieron a mí y que creo que es bastante gráfico. Bueno, los colores fueron accidentales, ¿vale? Me acabo de dar cuenta de que he escogido estos colores, pero bueno. Me lo explicaron así y creo que lo vais a entender mejor con esto. Es como dos figuras geométricas, ¿vale? Un círculo y un cuadrado. Cuando el cuadrado, por ejemplo, por decir alguna de las dos figuras, se encuentra con el círculo, no solo está reconociendo al círculo, sino que también se está reconociendo a sí mismo, ¿no? Entonces, con este ejemplo, quería decir que el problema que encuentra Han en la sociedad es que el yo se construye, se conforma, se confronta precisamente a través de esta alteridad y esta alteridad o este reconocimiento a lo alterno está desapareciendo o está yendo en declive. Y si esta alteridad se niega, el peligro de esto es que el amor, el deseo, la conexión humana se ven terriblemente empobrecidas y por eso lo llama la agonía del Eros, ¿no? A ver, él reflexiona sobre otras cosas, pero que creo que rescatar este análisis es tan fundamental para este foro de la diversidad, ¿no? Y diréis, bueno, imagino que a lo mejor ya os intuís el por qué, ¿no? Y es porque quiero
resaltar la importancia de la alteridad en nuestra sociedad. Seguramente todos hemos escuchado discursos sobre la inclusión, el pluralismo, lo diverso, pero hemos olvidado a lo mejor qué lógica sustenta esto. Todos pensamos que la aceptación a la diversidad a lo mejor se puede basar únicamente en el respeto que debemos al otro, pero no es lo único. Realmente el otro, la relación con el otro, nos va a conformar como individuos y como sociedad, que es lo que decía este escritor. ¿Vale? Entonces, en este sentido, hablar de diversidad religiosa, que es nuestro tema, es necesario y urgente, ya que, como sabréis, es una de las expresiones más profundas de la pluralidad del ser humano. Y bueno, antes lo hablábamos, no me acuerdo con quién, pero el ser humano busca algo en lo que creer siempre. Y no estoy hablando únicamente en términos religiosos. Esto se aplica a cualquier ámbito. Y sería ilógico que una sociedad tan plural, tan heterogénea, tan diversa, creyese en lo mismo. O sea, porque las personas nos diferenciamos mucho entre nosotros. ¿Y cuál es el problema aquí? Es que la diversidad religiosa no se está tratando como un problema o como un tema fundamental dentro de nuestra sociedad, sino como algo marginal y residual. Iba a hacer un chiste, pero creo que no lo vais a entender y voy a quedar peor. Vale, gracias. Y es que en nuestro contexto, por diversas razones históricas y culturales, existe una visión católico-céntrica que en muchas ocasiones nos impide ver esta pluralidad religiosa que nos conforma como sociedad. Y bueno, hay muchos autores que se preguntan ¿por qué no podemos ver la diversidad religiosa si es que está en todas partes? Y bueno, antropólogos, sociólogos, filósofos han dedicado sus carreras a estudiar este problema y bueno, en el contexto español se llega a la conclusión, hay diversas conclusiones, pero la conclusión mayoritaria es que se cree que hay una narrativa predominante dentro de España, en donde no hay una identificación hacia lo diverso porque se ve como lo extranjero, como lo que viene de fuera. Entonces, se cree que esta pluralidad es invisibilizada por esta narrativa, ¿no? De que antes lo único que había en España eran católicos, ¿vale? Lo digo así de manera general y bastante simple, y que con la inmigración llegó la diversidad religiosa, pero realmente esta visión es simple y estereotipada de nuestra historia y realidad social, y ahora contaremos por qué, ¿vale? Porque realmente siempre ha habido diversidad religiosa, ¿no? La idea de que la llegada de la diversidad es un fenómeno completamente moderno no es cierta para nada y no tiene ningún respaldo sólido, empírico ni cuantificable, ya que no hay datos que avalen esta suposición. Además, tenemos que tener en cuenta que parte de esta falta de datos se debe a que hubo represión y ocultamiento hacia estas religiones en algunos periodos históricos dentro de España, ¿no? Luego hay otros en los que no y que son destacados como excepcionales, ¿no? Antes hablaba nuestro compañero de Al-Ándalus, ¿no? Y de todo el crecimiento que hubo en esa época. Pues bueno, yo me he olvidado de pasarla. He hecho como esta diapositiva así para hablar históricamente y demostrar que cómo las religiones han sido reprimidas a lo largo de, la historia y en bastantes periodos históricos. Y voy a mencionar tres hitos. En primer lugar, el que todos conocemos, ¿no? La expulsión de los judíos y musulmanes durante el reinado de los reyes católicos, ¿no? A partir de 1490, en 1492, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón ordenaron la expulsión de los judíos mediante el Edicto de Granada. Creo que eso es cultura general y todos lo sabemos. Y si no, pues ahora lo sabemos. Y en 1502 esta medida fue similar para los musulmanes. Independientemente de las razones que impulsaron esto,
Una de las consecuencias de este hecho fue la invisibilización de la libertad religiosa. La libertad de practicar religiones no cristianas fue anulada y además esto generó un ambiente de sospecha hacia las prácticas que se sospechaba que se desviaba un poco de lo católico, ¿no? Luego, en segundo lugar, como veréis en la diapositiva, está la Inquisición española, que antes también mencionábamos por la mañana. Desde más o menos 1478 a 1834, pues se dio en España, lamentablemente. Ya sabemos que en teoría su objetivo era investigar y castigar cualquier herejía y cualquier desviación del catolicismo, y que en muchas ocasiones los castigos eran públicos, ¿no? Para desincentivar a que las personas practicasen otro tipo de religión que no fuese la religión verdadera. ¿Vale? Las consecuencias de esto fueron un poco más de lo mismo, ¿no? Se asfixió esta libertad religiosa y esta libertad de pensamiento y pluralismo dentro de España y se mantuvo una aparente visión de que España era católica. O sea, ¿cómo no ibas a ser católico si luego ¿no? Y luego, en tercer lugar, otro periodo de tiempo bastante conocido, ¿no? El franquismo, que es verdad que durante todo el franquismo no hubo persecución, sino que hubo más o menos intolerancia y duró hasta el Concilio Vaticano II, ¿vale? Que luego hablará mi compañero de este periodo de tiempo, pero bueno, todos sabemos que tras la Guerra Civil Española, el régimen de Francisco Franco pues impuso un Estado autoritario, el cual tuvo una estrecha alianza con la Iglesia Católica. Y bueno, al final esto también supuso la intolerancia y el ocultamiento de ciertas prácticas religiosas, ¿vale? Esto a grosso modo. Y bueno, con todo esto, con todo este repaso histórico que he dado, o sea, estos 3 puntos, lo que quiero visibilizar es que España siempre ha sido diversa. Lo que pasa es que aparentemente y por lo que ha sucedido lamentablemente, esta diversidad y esta pluralidad se ha visto escondida. Entonces, el hecho de decir de que o sustentar esa narrativa de que la diversidad vino luego con la modernidad no tiene ni pies ni cabeza, porque realmente no contamos con datos que avalen cuantificablemente esta narrativa. Pues muy bien, pues diréis, bueno, eso ahora era antes, pero ahora sí que contamos con datos y en cierto modo algunas religiones sí que tienen reconocimiento estatal y reconocimiento social, ¿no? No todas, pero hay muchas que sí. Pero es que ahora hay otro problema y el problema es cualitativo, ya no es tanto cuantitativo. Y con cualitativo me quiero referir a que hay un gran desconocimiento de las religiones que nos rodean. Y ahora voy a intentar que reflexionemos acerca de esto, ¿vale? A ver. El Observatorio de Pluralismo y Convivencia, para quienes no sepáis, es un organismo que se creó por parte del Estado y que está compuesto por muchos académicos, investigadores y personas creyentes de diferentes confesiones religiosas y que investigan la diversidad religiosa dentro de España. Vale, pues en 2022 publicaron este artículo, que por si alguien lo quiere buscar, y se titula ¿Preparados para lo diverso? Entre interrogaciones. Y este artículo, respaldado por datos del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, nos ofrece bastantes datos interesantes, ¿vale? No es el objetivo de este artículo, pero eran datos que, yo quería rescatar para esta ponencia. Y llegan a la conclusión de que casi un 60% de las personas encuestadas relacionan la religión con el conflicto en lugar de que con la paz. En segundo lugar, por mencionar otro dato, es que el 58% de las personas encuestadas también creen que los creyentes son intolerantes con los demás. Son afirmaciones tajantemente negativas hacia las religiones y los creyentes.
Y esto es preocupante porque según este mismo Observatorio de Pluralismo y Convivencia, 1 de cada 4 hogares se declara confesional, es decir, que pertenece a una confesión. Da igual cuál, pero pertenecen a una confesión. Entonces, imaginaros lo que puede pasar entre un alto índice de creyentes y un alto índice de prejuicios religiosos para nuestra convivencia como sociedad. Pues van a chocar, ¿no? Y entonces surgen pues problemáticas como esta. Es un ejemplo que voy a poner, pero hay muchísimos. Vecinos de San Jerónimo protestan contra la construcción de la mezquita. A lo mejor alguien lo conoce, el caso, pero bueno, San Jerónimo es un barrio en Sevilla, ¿vale? Que en 2009 se opuso a la construcción de una mezquita. San Jerónimo tenía un alto índice de personas musulmanas viviendo pues en esa zona. Y bueno, dio la casualidad de que había un terreno y que los musulmanes pues decidieron que querían construir allí una mezquita, ¿vale? Recordemos que constitucionalmente el derecho a la libertad de culto y de creencia está avalado por la Constitución, ¿no? Realmente no estaban haciendo nada que se desviase fuera de la ley, ni estaban pidiendo un santuario para hacer sacrificios. Es una mezquita que no hace daño a nadie. Pues los vecinos se juntaron y pidieron firmas, ¿vale? Y su oposición se basaba en que el barrio supera el cupo de equipamientos sociales, o sea que ya no cabía una mezquita, que la mezquita solo va a ocasionar disputas en el barrio y que San Jerónimo, palabras textuales, no tiene por qué ser el basurero de lo que no quieren otros barrios. Este ejemplo es trágico, pero a mí me encanta siempre traerlo a coalición en cualquier charla sobre diversidad religiosa porque es realmente impactante, ¿no? Cómo están negando el derecho a construir una mezquita a personas y bueno, los ataques contra la libertad religiosa, contrariamente a lo que cualquiera pudiera pensar, van en aumento. De 2021 a 2022, aunque hay cifras más anteriores, pero he querido traer las últimas cifras de las que tenemos constancia porque el informe de 2023 se va a publicar a finales de este mes, así que no daba tiempo, o sea, no tenemos datos de ahí, pero hay un incremento del 6,67% de ataques a lugares de culto, de violencia y acoso a creyentes en España, lejos de lo que pudiéramos nosotros pensar, ¿no? Y bueno, yo creo que es impactante, ¿no? ¿Y a qué se puede deber este tipo de actuaciones? Nos preguntaremos, ¿no? Bueno, antes decía que era desconocimiento y en parte también lo es. Aquí, he perdido la diapositiva. Bueno, realmente el Observatorio de Pluralismo y Convivencia ha recopilado una serie de posibles consecuencias de lo que puede producir el desconocimiento de las religiones, ¿no? Declaran que la imagen de lo religioso que transmiten los medios de comunicación suelen generalmente estar vinculadas a conflictos más que de paz, más que la acción social que realizan, ¿no? Además de la falta de conocimiento integral y objetiva de lo religioso y todavía, que es lo que queremos nosotros resaltar, la escasa e incipiente aplicación de entornos y mecanismos de conocimiento, interacción y convivencia con lo diverso, ¿no? Nosotros criticamos, Rodri y yo, a través del podcast, la falta de visibilidad la falta de visibilidad que tienen las religiones, ¿no? Y la falta de voz que tienen muchas confesiones religiosas, ¿no? Entonces, sí que queríamos nosotros, bueno, para los que no lo sepáis, nosotros tenemos un podcast de religiones que se llama Que Dios nos pille confesadas, en donde pretendemos poner un granito de arena y erradicar esto, ¿no? Visibilizar. Recordemos que por visibilizar entendemos el reconocimiento del otro, lo que antes decíamos
con el autor del autor que antes hablé, es reconocer e intercambiar modos de ver, lo que hacéis aquí, ¿no?, en la nueva Acrópolis. Y también no solo eso, sino tomar una actitud de conciencia y compromiso activo de conocer al otro sin partir de bases previas negativas. Y bueno, por esta razón también nosotros favorecemos también a través del podcast que tenemos el diálogo. ¿Qué tipos de diálogo hay que actúen en contra de la persecución o la estigmatización religiosa? Pues para el diálogo intrarreligioso, que se hace dentro de las mismas ramas que también nosotros tenemos, ¿no? Bueno, que invitamos a gente, bueno, porque el fenómeno religioso es muy plural, ¿vale? Y, por ejemplo, un cristiano, yo qué sé, adventista no tiene nada que ver con un cristiano ortodoxo griego. También tienen sus diferencias y dialogan entre ellos. Luego está el diálogo interreligioso que se hace entre diferentes religiones y el diálogo transreligioso que se hace entre las religiones y las personas con un pensamiento más secular. Y bueno, yo quería dejarlo aquí, ¿vale? Y ahora va a continuar mi compañero Rodrigo, pero bueno, que espero que al menos esta introducción contextual nos sirva para ver que realmente lo diverso existe, como ya sabréis, y que no existen mecanismos para tratar esta diversidad dentro de España actualmente. Bueno, pues sí, pues pasa. Pues en mi segunda parte de la comunicación voy a intentar resolver o dar una posible solución a este problema que ha expuesto Chris, ¿no? Para ello, el diálogo va a ser fundamental. Y la creación de espacios seguros para compartir conocimientos es, sin duda alguna, la solución de este problema. El diálogo es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano. Hablábamos por la mañana, el ponente don Manuel, acerca del trágico final de este obstinado Bruno, ¿no? Pues el personaje que yo os vengo a presentar, desde luego, pues, también tuvo un final mucho más trágico, quizá. Y todo también por la persistencia en sus ideas. A Bruno se le juzgó por impiedad y a Sócrates se le juzgó por asebeia, que si vamos al griego antiguo tenemos lo mismo, ese alfa privativa, ¿no? A, y la sebeia, que viene del verbo sebomai, que significa ese respeto a los dioses. Por lo tanto, es la impietas latina, ese no respeto a los dioses. Como todos sabrán, Sócrates es uno de los personajes de la historia que más ha destacado en cuanto al estudio del diálogo y la importancia en el ámbito del conocimiento. Vamos entonces a retrotraernos más en el tiempo. En la primera ponencia hablamos de ese renacimiento italiano, luego hablamos pues de la parte árabe, ¿no? Y vamos a ir un poco más atrás incluso hasta la Grecia clásica. Vamos a sentarnos en el siglo V o IV a.C., en el contexto dorado de la época griega, para conocer un poquito mejor estas cuestiones que nos atañen. Es aquí donde encontramos un ambiente lleno de grandes dramaturgos, grandes artistas y, como no podía ser de otra forma, de importantes filósofos, ¿no? Dentro de un contexto muy concreto del mundo griego, en el que los sofistas promovían diversas teorías acerca de la relatividad del conocimiento y defendían la subjetividad de la verdad en relación con la variabilidad del contexto y la percepción individual, es decir, lo que cada uno cree y cada uno opina, pues aparece un personaje que critica y se opone tajantemente a esta perspectiva, que es Sócrates. Bien, es cierto que de este filósofo no se han encontrado escritos, porque su filosofía se centraba en el diálogo oral, en la interacción directa con el receptor del mensaje y, desde luego, en la desconfianza de lo escrito como trámite o como medio para conocer del conocimiento. Sin embargo, sus ideas sí nos han llegado. Y nos han llegado a través de las obras de sus seguidores o de sus discípulos, ¿no? Principalmente el gran desarrollador de sus ideas, de la filosofía socrática, fue Platón, que desde luego narró los ideales de su maestro, pero bueno, añadiendo su propia perspectiva. Por lo que discernir entre lo que es platónico y lo que es socrático, incluso a día de hoy, sigue siendo toda una ciencia. Volviendo a la filosofía socrática, su búsqueda de conocimiento consta de varios pasos, pero se podría resumir en dos grandes partes.
la presunción de ignorancia mediante lo que se conoce como la ironía socrática y la construcción de una verdad mediante el método majestático. En primer lugar, es imprescindible reconocer la propia ignorancia. Y aquí la famosa paradoja socrática del solo sé que no sé nada, ¿no? Cuya esencia responde a la necesidad de una humildad intelectual para poder llegar a ese conocimiento de la verdad. Este primer paso atravesaba pues, desde el hecho de cuestionarse absolutamente todo hasta incluso hacer una crítica a la autoridad competente, que consideraba tener un montón de conocimientos, pero que realmente no sabía cuál era la esencia de esos conocimientos. La técnica empleada por Sócrates, como ya hemos dicho en los diálogos platónicos, es la conocida como ironía socrática, que consiste en llevar al interlocutor a la evidencia de que no tiene ningún tipo de conocimiento. Una vez enfrascados ya en esta presunción de ignorancia, pues entonces se deberá proceder a la técnica dialógica de la mayéutica. Este método, desarrollado por el filósofo, que consiste en la realización de preguntas del tipo, bueno, ¿qué es X? ¿O para qué sirve X? Con el fin de realizar una introspección del conocimiento. Es decir, de guiar a la persona mediante un interrogatorio para intentar arrancar esa sabiduría que Sócrates pensaba que todos teníamos dentro. Este método pretende buscar las definiciones universales de los conceptos éticos y morales, como son pues, la justicia, la verdad, la valentía, el bien, que para Sócrates conocimiento y virtud estaban intrínsecamente ligados. Esto choca totalmente con las ideas sofistas, ¿no? Si conocías la verdadera esencia del bien, por lo tanto, actuarías bien. Los malos actos no son otra cosa que la ignorancia misma. Es decir, no hay gente mala, hay gente ignorante. Finalmente, esta búsqueda de la verdad debe de ser incesante. Es un proceso continuo que no tiene fin. El conocimiento está vivo. No es una frase lapidaria que se comprende una única vez y entonces ya lo sabemos todo. No. Esto es una búsqueda que debe ser activa y continua. ¿Sí puede pasar? En palabras de Platón vamos a ver dos ejemplos que considero que resumen bastante bien el desarrollo del método socrático. El primero de ellos es el fragmento de la Apología de Sócrates, donde este filósofo relata cómo el oráculo de Delfos afirmó que no había nadie más sabio que él. Para comprobarlo, Sócrates recurrió a la mayéutica, a la dialéctica, con un político, un poeta y un artesano. Y llegó a la conclusión de que el único que admitía la ignorancia era él. Dice el texto, más tarde, a duras penas, me aboqué a investigarlo del siguiente modo. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, pensando que de ese modo, en caso de ser factible, podría refutar la sentencia del oráculo y declararle así a éste. Aquí hay alguien que es más sabio que yo, pero tú has dicho que yo lo era. Entonces le sometí a examen, no necesito dar su nombre, pero era un político a quien estuve examinando, señores atenienses, cuando hice esta experiencia. Y al dialogar con él llegué a la convicción de que si bien muchos creían que este hombre era sabio, y sobre todo también él mismo así lo creía, en realidad no lo era. Y enseguida intenté mostrarle que no era sabio, aunque creía serlo. Fue así como me volví odioso para él y para muchos de los allí presentes. Al irme me hice la siguiente reflexión. Yo soy más sabio que este hombre, pues parece que ninguno de los dos sabe nada, admirable ni valioso, pero él cree saber algo, aunque no lo sabe, mientras yo no lo sé, pero tampoco lo creo. El otro fragmento pertenece al Teeteto y aquí Sócrates muestra la importancia del proceso de pregunta y respuesta, de esta mayéutica, ¿no? Para conseguir acercarse a la comprensión y al saber. Está hablando Sócrates con Teodoro y le dice, pues bien, esto es lo que me deja perplejo. No soy capaz de comprender adecuadamente por mí mismo qué es realmente el saber. ¿Seríamos capaces de contestar a esta pregunta? ¿Qué decís? ¿Quién de nosotros será el primero en hablar? Si alguien se equivoca, y siempre que alguien se equivoque, se sentará y será el burro, como dicen los niños cuando juegan a la pelota. Por el contrario, el que quede a salvo de error será el rey, y podrá ordenarnos que contestemos a las preguntas que él quiera. ¿Por qué calláis? ¿No será Teodoro que me estoy portando con rudeza por el amor que tengo a los razonamientos? ¿Es que me estoy dejando llevar por mi afán de haceros conversar y de que lleguéis a tener relaciones amistosas y afables los unos con los otros? Esto es importantísimo. Está haciendo conversar para tener relaciones amistosas y afables los unos con los otros. Ya lo decía Platón, claro. Y dice Teodoro, no podría decirse de ningún modo, Sócrates, que esto sea rudeza. Es más, debes animar a uno de estos jóvenes a contestar tus preguntas.
Yo no estoy acostumbrado a este tipo de discusión y tampoco tengo ya edad para acostumbrarme. En cambio, a ellos les sería muy conveniente y además podríamos hacer muchos progresos, pues en realidad a la juventud le es posible hacer progresos en todo. No sueltes a Teeteto, sigue como comenzaste y pregunta. Bien, ¿y qué tiene todo esto que ver con el diálogo religioso? Se preguntarán todos ustedes. Bueno, pues en mi opinión muchísimo, ya que el método majestático puede ser una forma de exploración profunda de las creencias, sin tener que exponer una postura concreta confesional y sin la necesidad de que haya un ganador, ¿no? Sino que invita a la reflexión, a buscar las esencias universales, que pueden ser en ocasiones confusas dentro del mundo confesional, ¿no? La reflexión asimismo es fuente de entendimiento mutuo y ayuda a fomentar el respeto, que sin duda alguna es uno de los objetivos principales del diálogo, sea interreligioso o sea social. El método socrático obliga al individuo a evitar todos los prejuicios que tienen que ver con la búsqueda de la verdad, lo que facilita intrínsecamente el diálogo entre diversas perspectivas religiosas. Una vez que el propio individuo es capaz de reconocer que no tiene la verdad absoluta y está dispuesto a escuchar las propuestas de la gente de alrededor, entonces es cuando se puede promover el diálogo. De no ser así, las verdades absolutas rompen con la posibilidad de establecer este diálogo y favorecen por su parte el monólogo, lo que para Sócrates sería, sin duda alguna, la ruina de todo conocimiento. Mediante la puesta en común de preguntas universales como ¿qué es la espiritualidad? O ¿cuál es el origen de X mito o de X rito? El propósito del diálogo socrático consiste en explorar el autoconocimiento y la reflexión individual, que llevaría a las personas a una introspección exhaustiva en cuanto a sus creencias, es decir, ¿qué es lo que yo estoy creyendo realmente? ¿Cuál es la esencia de mis creencias? Muchas de las religiones actualmente comparten valores como la bondad, el perdón, el amor al prójimo, conceptos que muchas veces pasamos por alto por causa de los prejuicios que tenemos con otras confesiones religiosas. Esta forma de diálogo permite indagar en esos valores que desembocan en aspectos más unitarios que divergentes, desde luego. La unión y la búsqueda de elementos comunes, así como la evasión del conflicto, la confrontación, favorecen este tipo de diálogos que pueden llegar a ser muy productivos en cuanto a términos de convivencia. Lo que aquí se propone no es debatir en cuanto a doctrinas o dogmas, porque ahí estaríamos en el terreno de la fe, en el terreno de la creencia, lo que derivaría en una explicación inamovible, aunque es verdad que no es siempre plenamente satisfactoria. Lo que realmente se pretende aquí es fomentar la utilización de este método de la mayéutica para buscar respuestas complejas y reflexionadas, no respuestas automáticas y doctrinales. La comprensión del otro y la receptividad, el intentar ser receptivos con toda la gente de nuestro entorno, son cuestiones fundamentales para llevar a cabo este diálogo. De no ser así, serían totalmente inviables. Una vez comprendida esta importancia del diálogo y la necesidad de crear espacios comunitarios de convivencia, vamos a ver algunos ejemplos de diálogo interreligioso, intrarreligioso y transreligioso. En cuanto a los diálogos interreligiosos, es decir, entre diferentes confesiones, el primero de ellos es el Edicto de Milán, un documento promulgado en el 313 y firmado por los emperadores Constantino I, convertido al cristianismo, y Licinio, que era seguidor de la religión romana, en el que establecieron la libertad de culto y pusieron fin a las persecuciones cristianas. Es sin duda alguna un hito histórico en cuanto a la relación entre el cristianismo primigenio que se estaba dando y el Imperio Romano, que significó una primera apertura ante la coexistencia de ambas religiones. Es cierto que no responde a un diálogo interreligioso tal y como lo conocemos hoy en día, pero sin duda es un hito precedente a esta teorización, porque es fundamental una convivencia pacífica para que pueda existir cualquier tipo de diálogo entre cualquier tipo de confesión. El segundo ejemplo es el Parlamento Mundial de las Religiones, que fue un evento en 1893 muy importante en relación al diálogo interreligioso, porque fue uno de los hitos que favorecieron la formulación efectiva del hecho, es decir, yo tengo que establecer un espacio seguro y lo voy a hacer mediante este Parlamento. Fue una actividad que trajo líderes pensadores de muchísimas religiones, cristianos, judíos, musulmanes, del zoroastrismo, budistas, hinduistas.
Se llevaron a cabo otras reuniones de este Parlamento, en 1999 en la Ciudad del Cabo, en 2004 en Barcelona, en España, en 2007 en Monterrey, en 2009 en Melbourne, ¿no? En estas últimas reuniones las confesiones fueron aumentando y llegó a haber hasta religiones aborígenes de distintos lugares y neopaganismos. Este tipo de actividades son importantísimas porque dan visibilidad a ciertos grupos religiosos minoritarios y minorizados y aportan un enfoque más inclusivo, ¿no? Aquí cabe todo el mundo. Son el principal medio de diálogo interreligioso para ofrecer una buena convivencia y la cooperación para objetivos comunes como puede ser la paz mundial o la lucha contra injusticias sociales como puede ser el cambio climático, ¿no? Y la última, este diálogo interreligioso, es la declaración de Nostra Aetate, que se hizo en 1965 en el Concilio Vaticano II, mediante el cual se buscó promover el respeto entre el cristianismo y las religiones del entorno que no eran cristianas. En dicho documento se busca fortalecer los lazos de unión y promover este diálogo cordial con líderes religiosos de otras partes del mundo. Es un reconocimiento y un respeto a otras tradiciones religiosas, como son el judaísmo o el islam, y lo más importante es que es de forma oficial. La postura que la Iglesia tenía con respecto a otras religiones del entorno cambia de forma escrita, de forma oficial. En cuanto a los ejemplos de diálogo intrarreligioso, es decir, dentro de una misma confesión, tenemos el Concilio de Nicea en el 325, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, impulsada por el emperador Constantino I. En esta asamblea se buscaba establecer doctrinas clave y posturas teológicas concretas, ya que estaba produciéndose una serie de cismas dentro del cristianismo. Y el gran problema que aquí intentaron tratar es el cisma del arrianismo, ¿no? Que sostenía una naturaleza distinta de Jesús, porque decía que Dios Padre creó a Jesús y por lo tanto Jesús no puede tener la misma naturaleza que Dios Padre. A través de este concilio y después de un bastante acalorado debate, desde luego, las diferentes posturas cristianas decidieron convertir el arrianismo en herejía. Desde luego es un ejemplo de diálogo interreligioso fallido, ya que no se fomentó una buena convivencia, sino que se declaró una herejía. Sea como fuere, no deja de ser un tipo de diálogo interreligioso. Y el último de este tipo es el Concilio de Florencia, que es un concilio ecuménico también, celebrado entre 1431 y 1445, que intentó promover la reunificación de la Iglesia cristiana católica con las escisiones del cristianismo, como por ejemplo la Iglesia ortodoxa oriental, ¿no? Y se limitó a limar las diferencias que existían entre estas diferentes ramas. Esto es fundamental, ¿no? Algunos de los temas tratados fueron, por ejemplo, el purgatorio, la doctrina del Espíritu Santo o los sacramentos. Y finalmente, como ejemplo de diálogo transreligioso, no hay muchos, pero alguno hay, pues es este debate entre el filósofo ateo Bertrand Russell y el sacerdote jesuita Frederick Coplestone, que fue retransmitido en la BBC, en el que hablaron sobre los argumentos metafísicos y morales en relación con la existencia o no de Dios y la naturaleza del bien y del mal. Aunque no llegaron a acuerdos muy fructíferos, el intercambio fue un ejemplo de diálogo respetuoso entre un ateo y una persona confesional. Bueno, como han podido ver a lo largo de la historia, se han intentado crear muchísimos espacios variados de diálogo religioso en todas sus modalidades. Lugares en los que podemos hablar, discutir y reflexionar acerca de temas que no permitían una buena convivencia entre las diferentes confesiones del momento. Tanto mi compañera Cristina como yo consideramos que estos espacios se deben crear y mantener. Y que en el siglo XXI en el que vivimos, uno de los principales problemas, como bien ha dicho mi compañera, de esta convivencia entre diferentes confesiones es la gran desinformación que existe en nuestra sociedad. Este obstáculo crece cada vez más. Crea prejuicios, disputas y enfrentamientos entre diversos sectores de la sociedad y las diversas confesiones religiosas. Por ello, para intentar paliar un poquito, muy poquito, este gran problema, hace 2 años decidimos fundar un podcast, cuyo principal objetivo es crear un espacio seguro, académico y fiable, a través del cual poder dar voz a este fenómeno religioso, ¿no? Y por supuesto que es, sin duda, muy diverso en nuestra sociedad. Porque probablemente todos aquí conozcáis, grosso modo, los principios básicos del cristianismo católico,
pero quizá no todo el mundo sabría definir qué es la Wicca, qué es el animismo moderno o qué es el satanismo ateísta. Así nació nuestro podcast, como una herramienta para intentar poner fin a estos prejuicios motivados por la desinformación y para que, al estar mejor informados, se promuevan estos espacios de diálogo sin confrontaciones violentas. Quizá el ejemplo más claro de diálogo interreligioso que hemos ofrecido ha sido el coloquio presencial que realizamos el 9 de abril en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que invitamos a Miguel Pastor, representante del satanismo no teísta, a Fernando González, representante de la Wicca celtíbera, y a Josué Moreno, representante del cristianismo teísta, a dialogar acerca de temas tan interesantes como la relación entre el bien y el mal, o la existencia o no de la trascendencia dentro de sus religiones, lo cual es muy interesante. Un coloquio que fue sin duda muy socrático, porque pretendía abogar por la reflexión y la introspección de los participantes. Así pues, seguiremos apostando por este tipo de actividades y métodos para dos grandes objetivos. Por un lado, nutrir con información fiable a todos nuestros oyentes para que puedan tener una perspectiva mucho más abierta de las distintas confesiones religiosas, eliminando prejuicios que están en nuestra sociedad. Y por otro lado, intentando establecer estos espacios de diálogo religioso en todas sus modalidades para favorecer la convivencia de las distintas religiones establecidas en nuestra sociedad. Bueno, hasta aquí nuestra pequeña charla acerca de este fenómeno tan interesante. Por mi parte, simplemente volver a agradecer todo lo que dijo Chris al principio y esperemos que os haya gustado y les damos, por supuesto, las gracias por vuestra atención.